Señor Yair, ahora veamos el punto de las acciones, ya del tema de intervenciones por parte de las autoridades. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden aplicar frente a esta crisis? Buenos días también, bienvenido a Cotivalo, nuevamente. Muy buenos días. Bueno, bien mencionaba la señorita periodista cuando decía de que es un tema no de alcaldes, no de gobernadores, es un tema de cancillerías, es decir, a nivel gobierno. Y en este tipo de soluciones me parece que tiene que ver, y bien mencionaba también la parte de la ruta. Chile, en este caso, podemos hablar también del tema de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Acá hay un tema muy puntual. Yo creo que si partimos del origen de todo este problema, el origen primigenio es el gobierno venezolano, que ha permitido pues la huida, la diáspora de todos sus ciudadanos por el mal manejo económico de su país. Ahora, en el caso propio de Chile, me parece que también está obrando mal al aplicar las medidas correctas. Es un país soberano, pero me parece indebido que quiera forzar, y como bien decía, a poner en la frontera con Tacna, y la solución no sería poner nosotros en la frontera con Tumbes, con el Ecuador. O sea, estamos pasando el problema, no afrontamos el problema. Y yo creo que debemos en este caso ya, digamos, ser más humanos y dar solución a este problema que ahora es muy puntual, pero que esto de una u otra manera se entiende, debe solucionarse ya, pero creo que debemos verlo ya a nivel región. Toda Latinoamérica nos encontramos así, y creo que debemos de alguna manera como países hacer algo. Llamar la atención, por ejemplo, gobiernos de izquierda como Colombia, como Chile, que realmente dan la espalda y que se supone el futuro de estos países debería ser como Venezuela. Entonces, ese futuro es el que nos espera. Entonces, acá hay que tener las ideas claras de saber que solo a nivel gobierno pueden llegar las soluciones. Y esto con un acuerdo, y no solamente de ver a este grupo de 300 personas que mencionaban, ¿no? Sino ver a nivel de todo lo que estamos pasando ahora cada uno de los países. Internamente. Nos comentan en Facebook, nos comentan por qué se considera la migración como un derecho humano universal. Y también si al poner restricciones, militarizar fronteras, no se actúa contra el derecho al migrante, ya que busca, bueno, su propósito es buscar una vida mejor. La migración, y bueno, es importante que lo mencionen, la migración cada vez va a aumentar en el mundo. Ya hay migraciones. Y creo que todo el mundo desea migrar, evidentemente, de manera documentada, que es lo que se quiere. El caso del gobierno venezolano es un caso particular porque sabemos que ellos no expiden pasaportes con facilidad. Son muy costosos, demandan mucho tiempo y en la condición en la que ellos se encuentran, difícilmente van a acceder a este documento. Algunos decían, ¿por qué si el problema es la documentación? ¿Por qué en lugar de plantear aviones y todo, por qué no les dan los documentos a los que están en la frontera? O sea, que el canciller vaya y les dé sus documentos para que ellos puedan pasar, si ese es el problema de estar indocumentados, ya sea a Chile o ya sea al Perú. Entonces, pero no les quieren dar documentos. Es un problema, vuelvo a repetir, del gobierno venezolano, porque es el gobierno quien emite estos documentos. Y nos están dando el problema a nosotros. Sí. ¿Cree que el éxodo migratorio debería ser problemática que no debe ignorar el Sudamérica, como usted mencionaba, los países como Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile? Sí, es que somos los países más afectados, todo el bloque latinoamericano, por una decisión de un país. Y esto, vemos este tema muy puntual, pero esto va a crecer con las políticas que tienen ahora. Colombia va a hacer lo mismo. Argentina está viviendo en una inflación. En el caso de Bolivia, pronto también su economía va a poner un poco más complicada. A eso me refería de que la migración en realidad debería verse como tal. Nos afecta a nosotros ahora porque el Perú nunca en su historia ha recibido tanta migración. Nunca. Nunca ha llegado acá a 1.300.000 personas, lo cual implica de que de alguna forma estamos en una mejor condición para poder recibir a personas, ¿no? A migrantes, que tampoco veamos que todos son delincuentes, ¿no? Ellos aportan también al PBI peruano. Hay que ver un lado humanitario, pero como le digo, una solución
yo creo ya latinoamericana, y entender que el problema de esto realmente el origen es del mismo gobierno venezolano. ¿Qué soluciones podrían darse o qué acuerdos se podrían dar frente a esta crisis migratoria? ¿Un acuerdo internacional podría ser la solución del problema migratorio? El acuerdo sería lo ideal, pero queda claro de que cada país tiene la responsabilidad con sus ciudadanos. Entendamos también que tenemos gastos que asumimos al tener a las personas que migran al Perú, ¿no? El caso del CIS, lo que es salud, pero también ellos aportan al PBI. Yo creo que sería, mencionaban algunos que reciban un carnet de extranjería para poder identificar, ver dónde están, evidentemente ordenar la casa. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con sueldos menores y eso va a hacer que los contraten. Es el mismo tema que tiene el Perú, o el peruano, perdón, cuando va a Estados Unidos. Es mano de obra más barata, uno puede estar informal, pero o sea, la migración se va a dar. Uno cree que a veces cerrando fronteras soluciona el problema, pero no es así, es un problema social en el cual yo tengo que comer, tengo que vestirme, dar un mejor porvenir a mi familia, y yo lo voy a hacer de una u otra manera. Las personas que se quedan son las personas, como ustedes mencionaban, que tienen, pues, son mayores de edad, tienen hijos, madres gestantes, las personas vulnerables, como se puede decir. Pero los demás, de alguna manera, van a pasar. Tanta es la desesperación que hasta han pasado hacia Estados Unidos por el tapón del Darién, que prácticamente es impasable, pero la gente, ¿cómo hace para pasar? A riesgo de su vida, lo cual implica que están en una desesperación. Eso también tenemos que ver. En caso a, mira, hay una decisión del gobierno de Perú de darle un plazo de 6 meses a los indocumentados para que regularicen sus trámites o soliciten la información que requieren, ¿no? El primer Alberto Otárola ha manifestado que si no lo hacen serán expulsados del país. ¿Esta medida podría aplicarse, debería aplicarse como tal? Bueno, particularmente creo que es poco probable que se pueda aplicar porque el indocumentado es una persona que ha venido, como lo voy a repetir, de Venezuela y que no le han dado el pasaporte o que ya no tiene su cédula de identidad. Entonces, él es el indocumentado. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno venezolano les va a dar a ellos esta documentación? Si no le da a 200 personas venezolanas que están ahora en la línea de la Concordia y no les da documentos a ellos ahora que saben que lo necesitan con urgencia para poder subsistir, le dará la Cancillería acá en el Perú, no sé, a los 400.000 los documentos. Si no les diera, el Perú tiene la capacidad logística para enviar, me imagino, por avión a los 400.000 venezolanos hacia Venezuela para deportarlos. Eso tampoco nunca se ha visto, ¿eh? Pero tendrá el dinero porque no lo vamos a poner en la frontera con Ecuador ni con Colombia. Sería trasladar el problema como lo está haciendo Chile ahora. Entonces, de que va a haber un gasto, y este gasto, el problema es quién asume ese costo, ¿no? ¿Quién va a asumir? Y a mí me queda claro que el Perú no va a poder deportar por avión a 400.000 personas. Bueno, agradecer, señor Yair, por esta aportación al tema muy importante de lo que estamos pasando actualmente en el país respecto a la crisis migratoria. Esperemos también contar con usted en un próximo programa. Esto ha sido todo por hoy en el programa de Punto de Agenda. Muchas gracias a todo el público que nos acompañó hoy.